Bienvenidos nuevamente a la sintonía de este faro. En el día de hoy estamos tocando el tema de cómo cerrar ciclos. Les estaba hablando en un momento que cuando nosotros mencionamos ciclos nos referimos a cosas, situaciones que nos suceden en la vida regularmente. Si analizamos cuando iniciamos, por ejemplo, a estudiar, sabemos que es un ciclo que es la primaria, luego un ciclo que es la secundaria, que es el bachillerato, luego ya pasamos a la universidad, entonces es como que está establecido que cada cosa dura unos años determinados, pero hay muchas cosas en la vida, otras, que tienen que ver con las relaciones que no pasa igual. Entonces, nosotros los seres humanos regularmente nos gusta querer tener el control, a la mayoría de las personas les gusta tener el control, porque cuando algo se sale de lo que uno espera, digamos que empieza a generar ansiedad, empieza a generar frustración porque no está dentro de lo que cada uno tenía planeado en su cabeza. Así no nos guste planear. Muchos, yo creo que la mayoría de las personas generamos expectativas con respecto a cualquier cosa. Si es una relación, muchísimo más. Si es un empleo, pues obviamente la persona entra y dependiendo de su desempeño y de lo que pase a su alrededor, de la empatía que tenga con las personas que maneja, pues va a tener pues algo que aportar o no, pero siempre va a estar de pronto como con esa zozobra de, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Me va bien? ¿Cuánto tiempo me voy a quedar? Así. Pero cuando un círculo o un ciclo se cierra, nosotros empezamos a generar en nuestra vida a nivel emocional muchas emociones que a lo mejor no son, digamos, las más positivas, las más agradables. ¿Por qué? Porque cuando algo se quiebra, se corta, se acaba, empieza un proceso de duelo, ¿sí? No importa lo que sea, vuelvo y digo, voy a hablar en términos generales, no solamente con respecto a ciertas relaciones, sino en términos generales. Cuando pasa esto que ocurre con nosotros, tenemos que empezar a hacer una asimilación, ¿sí? Que lo que está pasando sí me está ocurriendo a mí, porque normalmente al principio de algo que nos sucede, que es doloroso, empezamos a hacer como una negación, que eso que me está ocurriendo no es como lo más agradable, entonces yo prefiero decir, no, esto no me está pasando a mí, como dice la canción, esto es como, ya, yo creo que ya yo me despierto y ya eso no es así, es un sueño, es un mal sueño, lo que sea. Entonces, cuando algo me pasa de esa forma, el cerebro como por protección inmediatamente como que hace como una negación, ¿cierto? Esto pues es como lo que nos sucede más que todo en las situaciones que son dolorosas y ya para nosotros empezar a hacer como una asimilación, como les decía ahora, de lo que nos está sucediendo, entonces empezamos a hacer, voy a contarles más o menos entre 5 y 6 pasos, que es lo ideal para nosotros cerrar ciclos. Entonces el primero de esos pasos sería, ¿está caída la señal? Bueno, listo. Ah, o sea que se escucha otra vez, no. Ah, me voy a oír así. Bueno, espero que les quede la información lo más completa posible. Bueno, también le voy a quitar ese internet aquí a ver si de pronto te funciona más el tuyo. Bueno, les estaba contando que una de los pasos, por ejemplo, el primero que vamos a hablar en el día de hoy es reconocer, es hacer un reconocimiento, como un aterrizaje de esto que me pasó, ¿sí? Porque la idea no es como hablar de la situación dolorosa, sino que la situación dolorosa ya pasó. Estamos en un punto que no sabemos cómo cerrar esa puerta, no sabemos cómo hacerle ya corte a ese capítulo, entonces por eso es un reconocimiento. Bueno, parémonos, empecemos a mirar la situación, en ese momento sí es, digamos, adecuado, porque no siempre es bueno tener en cuenta que el pasado en nosotros influye mucho, ¿sí? Cuando no tenemos la conciencia de la importancia de vivir en el presente, el pasado ocupa mucha parte de nuestro presente. Entonces, en el momento en que yo empiezo a tocar este primer tema, que es reconocer que eso sí me pasó a mí,
que ya pasé por eso, que quiere decir que tuve la pérdida de un ser querido, que lo despidieron del trabajo, la despidieron del empleo, que se acabó una relación amorosa, no importa los años que haya sido o el tiempo, para cada persona es significativo lo que viva, que tuvo la muerte de una mascota, lo que sea que haya sido su duelo o lo que le haya generado esa situación dolorosa, y miramos hacia atrás. Y no importa el tiempo que haya pasado, porque conozco y he tenido la oportunidad de estar en terapia con personas que, ¿cuántos años hace que se separó? No, hace 25 años, hace 10 años, hace 15, hace 5 años que me despidieron de ese empleo, pero es que yo quisiera todavía estar en esa empresa, todavía me hacen falta los compañeros, todavía. Entonces, no tomemos en cuenta el tiempo que haya pasado, sino el reconocimiento de ese momento, que sí necesito hacer un pare en mi camino, sí necesito hacer un cierre de ese círculo, de ese capítulo de mi vida, para poder iniciar uno nuevo, que genera una cantidad de emociones y de sentimientos, como les mencionaba ahora, sí, es así, pero que en el momento en que yo hago conciencia, que yo miro los resultados que he tenido en los últimos tiempos o en el último tiempo de mi vida, y no me hace sentir agradable, no soy feliz con eso que estoy pasando, no tengo unos buenos resultados, pues ya necesito definir y aceptar que tengo que cerrar esa parte e iniciar uno nuevo. Entonces, el primer paso que les digo es reconocer. Para ese reconocimiento que hago, lo que les decía, identificar que eso que me pasó, sí fue a mí, sí me pasó, pero sin involucrar todos los sentimientos que podemos meter en ese momento de culpa, de decir yo me hubiera comportado de tal forma, yo no hubiera dicho eso, yo sí hubiera hecho esto otro, no. O sea, eso de allá no lo podemos modificar, es el pasado. Ya lo hicimos, ya nos comportamos conforme el nivel de conciencia que estábamos en ese momento, ya lo hicimos. Entonces, en el momento en que yo reconozco que eso me pasó a mí y que el nivel de conciencia, me refiero a la forma en que me comporté, era la que tenía en ese momento, no la que tengo ahora en este presente, pues no tengo nada que hacer. Entonces, reconozco, recuerdo, aquí entraría la parte de recordar, porque dicen, hay un dicho por ahí que mencionan que un sofá nos puede servir de trampolín o nos puede servir para acostarnos a descansar. Entonces, en eso lo aplico a la parte de para qué nos sirve el pasado. El pasado nos puede servir como un trampolín para que sea algún aprendizaje y seguir a una etapa mejor, o nos puede servir de zona de confort, acostarnos en ese pasado y no volver a emprender nada nuevo porque eso me pasó. Entonces, cojamos el sofá mejor como trampolín para algo. Entonces, cuando les estoy hablando de eso, estoy tocando el tema de pasado. Entonces, ese pasado que yo tengo en ese momento, tengo que empezar a revisarlo y utilizarlo para un aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que la experiencia que voy a vivir en el momento en que yo decido cerrar ese ciclo y seguir adelante, me va a servir para no volver a pasar por ese hubiera dicho, hubiera hecho, me hubiera comportado de tal forma, yo por qué hice eso, nada de eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a reconocer que la vida es un constante movimiento. Lo más fácil que puede pasar en nuestra vida es que haya cambios todo el tiempo, a nivel físico, mental, espiritual, emocional, en todo momento estamos en cambios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Quiero hacer un par de momentico allí. Nati, ¿sí se está transmitiendo? Sí, porque si no quería como grabarlo de otra forma para no perder esa información, pero sí está funcionando listo. Ah, vale, listo, gracias. Entonces, bueno, les estaba contando que ese fue el primer paso que les mencioné, que se llama reconocer. Reconocer va integrado a la parte de recordar, y ese recordar sí es para irnos a ese pasado a mirar qué aprendizaje yo tuve de eso. ¿Qué quiere decir? Que estuve en un empleo, no puedo decir que me hubiera comportado de otra forma o hubiera dicho o no hubiera dicho, pero en el próximo que vaya a arrancar, en el próximo emprendimiento, lo que vaya a hacer, pues eso ya no va a ser parte de mi comportamiento. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un reconocimiento, y en el momento en que yo reconozco algo, estoy integrando un aprendizaje en mi vida. Listo, entonces vamos a la parte 2. La parte 2 yo creo que es como vital en todos estos pasos, que es perdónate. Cuando yo dejo entrar culpa, cuando yo dejo entrar cargas con ese hubiera dicho, hubiera hecho, porque lo hice, no sé qué, estoy cargándome de sentimientos hacia mí que no son
digamos, muy agradables para mí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo no me perdono que haya actuado de esa forma en ese pasado, que ya no lo podemos cambiar, tampoco deja que mi mente esté dispuesta, abierta, para empezar algo nuevo. ¿Por qué? Porque esa falta de perdón hacia mí mismo me bloquea las oportunidades. ¿Por qué? Porque yo me estoy dando látigo, porque me estoy condenando, porque me estoy acusando todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que se me acaba mi nivel de merecimiento. ¿Sí? Entonces, cuando no tengo ese nivel de merecimiento, cualquier oportunidad que pueda estar tocando una puerta nueva, yo no le voy a abrir, porque siento que no me lo merezco. ¿Y qué pasa con eso? Pues porque no me he perdonado. Entonces, cuando yo no me perdono, que es, digamos que aquí la parte más importante y coyuntural de todo este cierre de ciclos, es que ese perdón hacia mí mismo es muy, muy importante. Entonces, ¿cómo hacemos ese perdón? Pues nos sentamos a mirar los pasos que les estoy diciendo, de hacer ese reconocimiento, de saber que no puedo hacer nada con el pasado que ya hice, que ya actué de esa forma, reconocer que, vuelvo y les digo, cómo me comporté en ese momento era como pensaba que era lo mejor que podía hacer. Si ahora veo que puedo comportarme de otra forma, pues estoy preparado para iniciar un ciclo nuevo. Entonces, ese autoperdón que les estoy diciendo que es tan importante es quitar absolutamente toda la culpa que pueda echarme encima y determinarme a reconocer que soy un ser humano nuevo con un pensamiento diferente porque estoy queriendo cerrar ese ciclo y pasar al siguiente. Entonces, ahí sí voy a tener la mente limpia, la energía vital renovada, una visión, digamos, más transparente, con una vibración más alta. Por lo tanto, voy a tener la capacidad de reconocer que sí me merezco una nueva oportunidad, que sí merezco nuevas vivencias y que voy a comportarme de una mejor manera porque ese aprendizaje que tuve en mi pasado me sirve de trampolín para algo nuevo. Entonces, ¿qué pasa con el siguiente paso? Ya hemos visto dos: uno, reconocimiento y recordar el pasado para tomarlo como un trampolín; dos, autoperdón; el tres sería ya la parte de perdonar hacia afuera, ¿sí? Porque es importante y es diferente el autoperdón a perdonar la situación o perdonar las personas con las que he tenido esa situación dolorosa para cerrar ese ciclo. Porque si nosotros no reconocemos que no podemos tener atada, anclada a esa persona en nuestra vida por algo que sentimos que nos hizo, que fue doloroso, o que nos echaron desempleo, o que definitivamente nos sigue pareciendo injusto, no estamos actuando desde un punto de vista responsable, estamos actuando como víctimas. Y cuando uno es víctima, pues básicamente también cierra las puertas de las cosas nuevas, porque cuando uno reconoce que es una persona responsable, que no tiene por qué sentir que todo lo que le está pasando alrededor es para hacerle daño, sino que todo lo constante detenimiento, porque voy a seguir comportándome como una víctima. Y regularmente cuando uno vive desde ese punto de vista, la vida es como más lenta, como les digo, se detienen muchas cosas. Entonces, el tercer paso, que también es supremamente importante, es perdonar a la persona con la que tuve, digamos, si fue una relación amorosa. Recordemos que básicamente cuando nosotros comprendemos que esa persona ha sido un maestro en mi vida, pues pienso yo sé que para todos no es la misma enseñanza o la misma vivencia ver el perdón desde esa parte de soltarla a la persona que de pronto yo sentí que me hizo daño, sino que darle gracias, pero ese es otro de los pasos, sino que comprender. Entonces, hay una frase que dice por ahí que no hay nada, cuando uno entiende la gran magnitud de lo que es el perdón en nuestra vida, entendemos que no hay nada que perdonar, sino hay algo que comprender. Entonces, cuando nosotros pasamos ese paso de cerrar ese ciclo y decir, bueno, decido perdonarte,
Para cerrar un ciclo, recordemos si es una relación amorosa, no necesitamos sentarnos nuevamente con la persona y hacer ese proceso. ¿Por qué? Voy a hacer un paréntesis aquí, porque resulta que hay muchas de las personas que sienten que para cerrar un ciclo necesitan sentarse nuevamente con la expareja y hacerle básicamente como un reclamo de usted por qué me dijo esto o usted por qué se fue sin cerrar bien la relación, si llevábamos 10, 15, 20 años, un año, 6 meses, ¿por qué me terminó por WhatsApp? ¿Por qué no me dio las explicaciones suficientes? Bueno, lo que haya sido que nosotros sentimos que necesitamos esa explicación, eso pues les comunico que es básicamente del ego, que es el que se siente herido, que es el que se siente humillado y todos estos sentimientos que hacen que nosotros nos sintamos aún más víctimas y de menos valor. Entonces, ¿qué pasa? Yo no necesito sentarme con la persona que tuve la relación, no necesito volver a la empresa que me echaron y hacer el reclamo y decir, denme las explicaciones, que yo quede tranquilo, tranquila para ver que sí era justificado que me sacaran. Entonces me estoy refiriendo a todos estos procesos de duelos, no necesito hacer ese encuentro nuevamente con la persona o con la situación para cerrar ese ciclo. Hay unas actividades que se hacen a nivel de psicología, que se hace una carta diciéndole a la persona, yo me sentí de tal forma, sentí que tal, hacer todo eso, pero necesariamente esa carta no se la tienen que mandar a la persona, eso es para usted liberar eso que tiene allí. Escribir es una de las formas muy, muy buenas cuando ustedes tengan la mente muy cargada, es casi que un acto que ayuda mucho a liberar, escribir. Entonces ese es uno de los puntos. Si queremos cerrar un ciclo con una relación de pareja, escriban eso que ustedes le quisieran decir a la persona. Si de pronto lo quieren hacer un poquito más interactivo, pues háganse en una silla, pongan otra al frente, imagínense que la persona está ahí y energéticamente yo creo que sí, es que se siente y sirve para nuestro inconsciente imaginar que la persona está ahí. Si quieren hacerlo más vivo, pongan un muñeco o háblenle a una foto o alguna cosa así que ustedes sientan que pudieron liberar eso. ¿Por qué no es bueno volver a buscar a esa persona y pretender que eso se puede hacer como ustedes se lo imaginan? Lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, para satisfacer, vuelvo y les digo, al ego, decir, yo sé que le voy a decir a esta persona que yo no quería comportarme de tal o cual forma y esa persona de pronto de verme así, vuelve y me perdona o quiere volver a estar conmigo o cualquier cosa que nosotros o que nuestra mente o nuestro pensamiento mágico quiera crearnos como esa situación, pero eso no va a pasar porque es que estamos queriendo pensar o de pronto llegar a manipular a la otra persona y definitivamente esa relación si se acabó y vuelve esa persona de vernos de pronto porque lloramos, porque manipulamos, porque si de pronto es una relación, digamos, de matrimonio, de mucho tiempo, hay hijos, hay cantidad de cosas anexas, puede llegar a pasar que por querer cerrar el ciclo y hablar con esa persona, la persona, digamos que entre comillas, vuelvo y digo, recapacite. Pero cuando nosotros nos aferramos por ese apego o por ese querer darle gusto al ego, de querer que esa persona diga, está bien, tiene razón, yo no había contemplado eso, no voy a decir que no llegue a pasar, ¿sí? Pero en unos porcentajes muy pequeñitos, pero muy pequeñitos, que pueden llegar a volver y tener una bonita relación de ahí en adelante, pero yo no sé si me atrevo a decir que por ahí el 5%, pero la gran mayoría de personas, cuando ya, es que el universo es sabio, cuando ya nosotros tenemos ciclos de aprendizaje con ciertas relaciones o con ciertas vivencias, es porque de verdad estamos preparados para una cosa nueva. Entonces, si nosotros revisamos que ese ciclo lo puedo cerrar yo sin tener que interactuar con esa otra persona para no llegar a que me genere más dolor, lo que de pronto yo pueda escuchar de él o ella, entonces ahí estamos también pasando de esa parte que nos perdonamos a esa parte de perdonar. Entonces recuerden que les hablo mucho acá del perdón con respecto a permitir soltar esa persona que tenemos atada ahí, que es lo que he hablado en el perdón en otros programas, que es como tenerla amarrada como presa. Entonces, si nosotros logramos soltar
eso que está pasando allí, si nosotros llegamos a, digamos, a soltar lo que nos está pasando en ese momento con esa persona, vamos a poder tener menos cargas para seguir a al próximo paso de este cierre. Entonces, hasta ahora les decía, les he hablado de la parte de reconocer y recordar, la parte de perdonarnos, la parte de perdonar al otro o a la situación. Vamos a la parte de agradecer. Este cuarto paso dentro del cierre de ciclos es muy, muy importante. Les decía ahorita que era vital la parte del perdón, del autoperdón. Esa parte de agradecer es muy importante, no tanto porque sea vital en el cierre de ciclos, sino porque para la vida en general, cuando nosotros agradecemos las situaciones que nos ocurren, lo que nos pasa, estamos dando un mensaje muy bonito. La verdad, eso ayuda mucho a nuestra parte emocional de vibración, de abrir unas puertas nuevas con una energía mucho mejor, porque a veces cuando pasamos por ciertos ciclos que no hemos querido cerrar o que no hemos reconocido, que no hemos cerrado, estamos prácticamente como cuando ustedes tienen esto aquí y yo podría cargar esto, ¿cierto? Entonces me están trayendo una comida deliciosa, pero yo tengo esta mano ocupada, entonces ¿con qué la va a recibir? No, pues póngamela aquí en la boca, pero en la boca y me traen otra cosa nueva y ¿con qué la recibo? Entonces así nos pasa muchas veces en nuestra vida. Tenemos ocupadas las manos con cosas antiguas, con relaciones, con cargas, con recuerdos viejos y no permitimos que haya cosas nuevas por estar ocupados con eso, porque nos parece que nos parece que eso que vivimos es lo más maravilloso del mundo y que no va a llegar nada mejor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, le estamos dando un mensaje al universo de no lo voy a recibir porque tengo las manos ocupadas, ¿sí? No lo voy a recibir porque ya lo que viví ahí es lo más maravilloso, yo creo que no vuelvo a encontrar un hombre como ese, yo creo que no hay nadie más en el mundo que me pueda llegar a amar como él, yo creo que no vuelvo a amar a nadie, con todos esos decretos que hacemos en esos momentos que estamos heridos por alguna situación que no nos gusta, entonces decimos una cantidad de cosas. Por acá ya tengo buena conexión, se escucha bien, un saludo, reconocer y darme cuenta, aceptar que aún no lo supero, sí es muy importante. Muchas gracias Sonia, Rubén, Mónica, Regifo, Luz Marina, muchas gracias por estarlo viendo allí, por estar atentos siempre. A todos los navegantes les doy muchas gracias por eso. Estaba mencionando por allí Luz Marina que sí, que es darse cuenta y aceptar que no lo supera. Es básicamente, yo creo que la parte previa a empezar a cerrar el ciclo, reconocer que no lo he superado. Eso es como cualquier persona que tiene una adicción, hasta que no lo reconozca, no lo va a superar o no va a empezar a tomar decisiones nuevas. Entonces, muchas gracias a todos los que están allí conectados, gracias. Les estaba contando con respecto al agradecimiento, que el agradecimiento se ha tomado como, o sea, si ustedes ven información en internet, yo les hablo mucho acá, que es una de las palabras mágicas, ustedes se despiertan en la mañana y dan todas las gracias que sean, hasta de lo más pequeño que puede ser cepillarse los dientes, tener agua, tener una cama, una cobija, lo que sea. De verdad que la vibración y las puertas que ustedes le están dejando abrir al universo para su vida es muy bonito. Yo cada día, gracias a este programa y a esto que hago acá, tengo la oportunidad de encontrarme con más personas que manejan estos temas y que tienen una cantidad de proyectos y de cosas que están viviendo que yo no sé cuántas veces doy gracias. O sea, todo el día prácticamente es casi que mi palabra favorita, y esa palabra corta cuando ustedes quieran hacer, cuando a veces se puedan dar cuenta que están como bajos de energía o que están como quejumbrosos por cualquier cosa, ustedes empiezan a decir gracias y eso de verdad que limpia el aire. Entonces, en ese paso de agradecimiento, como les decía ahorita, es muy importante ustedes sentarse y, como ya se han perdonado, ya perdonaron, ya reconocieron, agradecer a esa situación, porque si ustedes revisan, digamos que han pasado bastantes años o bastante tiempo de lo que hace que pasó ese ciclo que ustedes no han cerrado,
ustedes revisan las experiencias de vida que tienen ahora, les aseguro que van a encontrar cosas nuevas y que también les ha hecho sentir bien, ¿sí? Entonces, aún más agradecer a esos maestros de vida que permitieron que estuviera en otro lado. ¿Cuánta gente no la han despedido de un empleo, cierto? Y luego han empezado a trabajar en otra empresa, en otro lado, con otro tipo de personas y se han sentido, dicen, uff, yo creo... Los pasos, veo una pregunta acá de Nati. Los pasos que usted escribe para cerrar ese ciclo es lo que usted esté sintiendo en ese momento, Nati. O sea, no, esos pasos son para usted cerrar el ciclo. El, Digamos que sí, digamos que esos, sí, esos pasos te pueden servir para hacer la carta, pero depende las emociones que tenga la persona en ese momento. Sí, porque recuerden que hay algo muy importante, muchas gracias Nati por este aporte y por todo lo que haces ahí en el máster, gracias. Porque cuando nosotros nos sentamos a hacer esa carta, no imaginemos que alguien nos está viendo y que nos va a revisar hasta la ortografía, no, ahí saque toda la guachada que tiene adentro. Si usted quiere mentales y comadres al que le pasó eso y usted lo siente que lo quiere escribir ahí, sáquelo, ¿sí? No empecemos a hacer ese ideal de, oh, yo cuando estuve contigo, no sabes la vida que tuve, o sea, no, si usted en el momento siente que tiene rabias, que tiene cosas guardadas, y si usted quiere decir ahí, actuar por pedazos en víctima, de me hiciste, de por qué me trataste así, de por qué después de 15 años que te di de mi vida de matrimonio, te vas con esa muchacha joven, y bueno, lo que sea que quieran escribir allí, escríbanlo, porque está dentro de ustedes y reconozcamos que somos seres integrales con sombras y luz. Entonces, esas sombras sáquenlas ahí, que eso también ayuda, eso también libera. Cuando ustedes luego lean eso, van a decir, uy, rayos, yo tenía todo eso guardado, pero pues por eso obviamente les digo que eso no lo van a hacer llegar a la persona, porque eso no va a ayudar a hacer un proceso de perdón, eso va a volver eso va a prender un incendio peor. Entonces, esa parte de la carta que preguntaba Nati que si iba con estos pasos, no, pues la carta hace parte del perdón hacia el otro, ¿sí? Y de la liberación de esos sentimientos, y porque yo voy a utilizar solamente ese momento del ciclo de la carta para soltar eso que yo tenía guardado allí, ¿sí? Entonces, ese es uno de los ejercicios de hacer esto. Pero no es que vaya a hacer una carta con los pasos que les estoy diciendo. Estos pasos que les estoy diciendo son los que son importantes para hacer este cierre de ciclo, ¿sí? Entonces, les estaba hablando en ese momento del agradecimiento. Ese agradecimiento es ver a esa persona, como estabas tú diciendo allí, si es verdad, verla como un maestro de vida, ver a esa situación que pasé por ese empleo, aprendí, ¿sí? Entonces es verle la otra cara a la moneda, no verme como una víctima de, claro, me echaron y yo todo lo que hice no, sino, uy, qué bien, yo sé que voy a encontrar algo mejor, porque es confiar en los ciclos del universo que me lleva hacia otro nivel, ¿sí? Podemos decirlo así. Entonces, esa parte del agradecimiento es muy importante, lo que les hablaba del perdón ahorita de la carta era en la parte de ver al otro o a la situación como un maestro de vida, que es cuando uno agradece y suelta, no tiene a nadie preso allí. Entonces, les decía también acá que en este paso del agradecimiento sirve para todo, no es necesariamente para cerrar ciclos, sino para todo. Y vamos a cerrar con una muy importante, que es la parte, bueno, me falta una, pero este número 5 es aceptar. Esa parte de aceptar, pues yo creo que con el amor y la pasión empecé a reconocer que era una cosa también de esas mágicas, ¿sí? Que se lo agradezco a un aprendizaje que hay por ahí de la Escuela de Magia del Amor, que habla de la aceptología, y la parte de la aceptación es
vital para nosotros poder avanzar en la vida, trascender las cosas y tener en cuenta los aprendizajes de la mejor manera. Cuando yo reviso que yo no he cerrado un ciclo, es porque básicamente lo que me ha faltado es aceptación. Aceptación que no lo he cerrado y aceptación que no lo quiero hacer, ¿sí? Porque no me gustó eso, porque no me gustó su final, porque no me gustó que se hubiera acabado, porque no me gustó que me hubieran terminado el contrato, lo que sea que haya pasado en la vida. Pues obviamente si nosotros no vemos eso como un aprendizaje y como algo que nos va a llevar a un nivel mejor, pues me voy a quedar detenido y estancado. Y así como nosotros somos en una mayoría porcentaje de agua, recuerden que el agua estancada se daña. Entonces así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros nos estancamos en una vivencia que podemos pasar, porque me llegó a pasar, pueden pasar 10, 15 años y nosotros seguimos con, pero yo por qué dije, pero yo por qué no hice, pero yo hubiera hecho, pero sí, cualquier otra cosa de esas que a uno se le pasa del hubiera del pasado y no vive en un presente consciente, entonces obviamente se estanca. Entonces, este otro paso, que sería el 5 de lo que les he hablado de los pasos para cerrar un ciclo, es la parte de aceptar. Esa parte de aceptar es reconocer que eso no puede haber pasado de otra forma porque es que ya pasó, ¿sí? Entonces, en el momento en que yo me paro y digo, listo, acepto esto que me pasó. Porque por ahí hay otra frase que se menciona mucho, que lo que usted no acepta, o sea, lo que usted resiste, le va a persistir en su vida, a lo que usted se resiste. Entonces, cuando usted se resiste a algo, haga de cuenta que usted le está haciendo resistencia a algo, entonces, por física, esto se va a volver más hacia usted, ¿sí? En cambio, si usted lo acepta, prácticamente está, lo que pasa es que esa palabra de soltar de pronto no me gusta mucho, pero digamos que cuando usted no se resiste a una situación, obviamente está a un paso muy chiquitico de aceptarla, ¿sí? Y cuando usted la acepta es porque usted ha podido ver que esa situación no podía haber pasado de otra forma, porque usted en ese momento que la vivió pensaba de esa forma y actuó de la mejor manera. Entonces, la aceptación es muy importante para este proceso de cerrar el ciclo, ¿sí? Aceptar que eso ya pasó, que eso no lo puedo modificar porque está en mi pasado y empezar a reconocer después del agradecimiento que van a llegar cosas diferentes, ¿sí? Porque cuando nosotros decimos mejores, estamos como menospreciando también a lo otro que pasó. Entonces, no quiero de pronto transmitirlo así, pero cosas diferentes. Y pues, por ejemplo, a mí me encanta todo lo nuevo que va llegando porque de todo aprendo y me parece genial todo lo que vivo. Si la relación con alguien puede durar, pato, da la vida, pues es muy chévere. Pero si va a durar un mes, pues también. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno empieza a valorar, como lo que aprendí de Kung Fu Panda, o sea, el presente es un regalo. Cuando yo empiezo a vivir mi presente, pues yo no ando pensando, cargando mi pasado, ni pensando con ansiedad en mi futuro, sino que vivo un completo presente y es una maravilla. Quitando la parte después de la gente que vaya a decir, ¿cómo así? Que no pensar en un futuro, no sé qué, porque hay que planear. Bueno, eso es otra cosa. Pero disfrutar cada cosa en su presente es muy liberador para nuestra vida. Y finalmente, para cerrar de esta parte de los ciclos, es desprenderse ya de eso, como ya lo hemos visto, con perdón, autoperdón, reconocimiento, aceptación, agradecimiento. Vamos ya a desprendernos. ¿Qué quiere decir esa parte de desprendernos? Es como rendirnos, ¿sí? Cuando yo me rindo, estoy confiando. Cuando yo confío en el universo, sé que esas vivencias que voy a tener de ahí en adelante, pues va a ser cosas lindas, va a ser cosas maravillosas. Voy a empezar a ver esas nuevas situaciones como maestros, como aprendizajes, como nuevos ciclos. Y no voy a cargar en mí esa ansiedad de sentir que lo que me va a llegar, en qué momento se va a acabar. No, tampoco. Porque ahí estaríamos, no viviendo en el pasado, que no cerramos el ciclo, sino viviendo en un futuro de ansiedad y angustia, porque mirando a qué hora se va a acabar este, a qué hora se va a acabar este. No, tampoco. Entonces vuelvo y les digo que, digamos que englobando todo lo que dije, va en vivir en un presente.
Cuando nosotros empezamos a valorar el ahora, lo que estoy viviendo en ese momento, va a ser muy fácil, digamos, llegar a un ciclo, vivirlo, disfrutarlo, ser feliz con eso que estoy viviendo y pasar a un nuevo nivel. Entonces de ahí en adelante va a pasar eso y pues como con lo que el universo nos quiera sorprender. Si alguien tiene alguna pregunta, estamos cerrando el programa. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los navegantes que ven el faro. Recuerden que pueden ingresar a el YouTube, al canal de YouTube. Ya tengo más o menos 47 programas allí de todos estos temas que hemos visto acá en el faro, de otros que hacían algo que se llama cibertertulia. Las voy a volver a retomar para estos días, porque hay cantidad de temas que me llegan a la cabeza y de cosas que tengo la oportunidad de estar cerca de personas que están viviendo con respecto a cosas que uno no acepta, que le pasan en la vida. También pueden ingresar al Instagram, que también es olgalu.viniste a ser feliz. También hay pues allí frases, cosas que nos pueden ayudar, y también pueden comentar, digamos, en los programas o en estos, los temas que ustedes quieran de pronto que manejemos acá para que ampliemos un poquito más. Tengo cada día más invitados, reconocer que las personas que estoy ahorita relacionándome en mi vida, pues me sorprenden de ver las cosas tan hermosas, los proyectos que están haciendo cada día. Interactúo más con personas así. Y ayer me decía alguien, una persona muy especial que conocí, que se llama Tatiana Arias, una psicóloga, y me decía que no solamente debíamos quedarnos con el amor que podíamos manejar hacia nosotros o hacia los demás, sino demostrarlo, por ejemplo, por medio de una obra social. Entonces, ella está trabajando con una fundación. Ella más o menos, en unos 20 días más o menos, quedamos en que ella venía, me acompañaba acá. Es una persona que está haciendo un trabajo social increíble. Voy a participar también en otras cosas y cosas que tienen que ver con esto que yo creo que ya les he hablado acá, de llevar educación emocional a los niños y a sus padres de pronto a nivel de colegios y eso, porque cuando nosotros reconocemos que podemos tener conocimientos, información, pero debido a una emoción o a un sentimiento que me generó hacia una experiencia de vida que no fue lo más de pronto adecuado en ese momento, pues aunque vuelvo y digo, pues todo es perfecto en su momento, pero si yo, por ejemplo, siento ese llamado de transmitir esa educación emocional y a alguien le puede servir toda esta información, pues yo feliz, porque pues la verdad de todo lo que he recibido es muy lindo uno compartirlo, y como dice por ahí una frase del Principito, pues dar amor no agota el amor, lo multiplica. Entonces, bueno, quiero agradecerle a todos los que se conectaron en este faro del día de hoy. Cómo cerrar ciclos, les voy a repetir en estos minuticos últimos estos 6 pasos que vimos el día de hoy, que es reconocer. Recordemos que vamos a tomar el pasado como un trampolín y no como un sofá, para quedarnos en esa supuesta zona de confort y no avanzar. Entonces, reconocer y recordar en ese momento. Sí nos sirve recordar, porque voy a hacer un apunte ahí también. Recordemos estamos en una relación terminamos una relación y empezamos a ver absolutamente todo lo lindo que hacía el hombre o la mujer, y no vemos por qué se terminó, por qué fue lo que, o sea, cierto, las cosas que de pronto hacían parte también de la sombra que todos tenemos, sino si no vamos a hacer un reconocimiento que también había cosas que no eran tan positivas dentro de la relación, no vamos a hacer digamos, un reconocimiento equilibrado, ¿sí? Entonces ahí también tenemos que meter todas las cosas, hacer un equilibrio de esto, de lo otro, para poder que no empecemos a añorar, porque ahí sí no vamos a hacer un cierre de ciclo, y no que vamos a seguir cargando con eso no sé cuánto tiempo. Entonces, dentro de la primera la primera pauta o el primer paso para cerrar ese ciclo está el reconocimiento. El segundo paso era el autoperdón, ¿sí? Entonces, ese autoperdón que yo les decía que era muy importante,
para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí se acaba toda culpa, ahí se acaba todo victimismo de decir yo no me merezco nada, claro, yo porque lo hice así, no sé qué, todo eso no. Entonces vamos a manejar el autoperdón. Entonces no va a haber ya más cargas de eso. En el tercer paso era el perdón hacia el otro o hacia la situación o hacia lo que pasó, porque puede ser hasta los padres, familiares, expareja, compañeros de trabajo, termina hasta Dios metido ahí, porque a veces no hacemos como ese reconocimiento bien y vamos a sentir que la vida es injusta con nosotros. Entonces, cero víctima en este tercer paso, vamos a hacer un perdón hacia lo que hemos vivido y vamos a reconocer que eso no podía haber sido de otra forma y los vamos a ver mejor como maestros en el aprendizaje de nuestra vida. Incluyendo a Dios también, porque hay muchas personas que se quedan enojadas con Dios, como que Él fue injusto conmigo, porque me quitó esto, porque me pasó esta cosa y lo otro. Entonces, pues ahí en la olleta, pues muchos lo pueden seguir viviendo, pero ahí no van a cerrar un ciclo. El cuarto paso hablaba del agradecimiento, que es otra de las palabras mágicas que es vital para nuestra vida en todo. Entonces vamos a hacer ese agradecimiento, ya que reconocimos que había maestros ahí, les vamos a agradecer y vamos a agradecer por lo nuevo que llega. ¿Por qué? Porque va a ser otro nivel, otro aprendizaje, otra puerta que se abre, entonces la vamos a agradecer de antemano de lo que nos llegue, porque también van a ser cosas muy buenas. El quinto paso era la aceptación. Esa aceptación que también les hablaba que era muy importante para pasar a un siguiente nivel o a una puerta nueva, era la aceptación de eso que pasó, era lo que tenía que vivir para aprender, para trascender, para muchas cosas, y ya no le voy a hacer más resistencia. Y entonces cuando hay aceptación se va la queja y se van las cargas. Entonces ese es otro de los pasos. Y el último paso que les hablaba era ya desprender, soltar, rendirme, ¿sí? Cuando ustedes hacen me rindo. Entonces, cuando ustedes hacen me rindo es porque ya, o sea, pasaron todo esto, listo, ese ciclo se cerró y yo me voy a disponer a confiar en que el universo tiene lo mejor para mi vida, y lo mejor pues no necesariamente siempre tiene que ser agradable, siempre tiene que ser lo que yo espero, sino que es lo mejor para mi vida, para trascender lo que yo vine a trascender. Entonces esa es la rendición, lo que yo ya voy a confiar, me entrego a confiar, voy a soltar el control de querer tener todo en mis manos y voy a tener las manos libres porque ya cerré un ciclo. Entonces suelto todo lo que tenía allí, que recuerden que cuando usted dice me rindo, porque usted no tiene pues como nada que agarrar, y de ahí en adelante pues va a empezar usted con sus manos abiertas a recibir las cosas que le tenga preparado el universo para usted, que les garantizo que cuando viven una vida constante, en constante agradecimiento, pues llegan cosas muy lindas y uno puede ver la vida, como siempre les digo que termino el programa hablando, que podemos ver la vida con ojos de niño, dejándonos sorprender de todo. Entonces, bueno, quiero darle nuevamente un agradecimiento muy especial a todos los que se conectan al Faro y los que estuvieron viendo el programa. Queda pues en la plataforma del Facebook o en los medios de la Q Digital. Quiero agradecerle a la Q Digital pues por todos estos espacios que presenta para tantas personas que transmitimos estos temas, y les decía nuevamente, para todos los invitados que tengo pendientes.